Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia a la Vena. Esto está cada vez más entretenido y tenemos una tremenda primicia. Pero primero déjenme introducir a mis co-hosts de este programa, que son, por supuesto, Lorena de BioLolita 2020. Hola. Hola, la biotecnóloga aquí en DEC. Y por supuesto también tenemos a nuestra querida directora de cine más conocida como Yelenos. Y en esta ocasión maravillosa tenemos de mansa suerte a la futura subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ella es doctora Carolina Gainza, socióloga con doctorado en la Universidad de Pittsburgh, profesora asociada a la Universidad Diego Portales y directora del Laboratorio de Investigación en Cultura Digital. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, que de hecho esta invitación me la hicieron antes de que yo supiera que iba a ser subsecretaria del ministerio. No. Esas casualidades. Esas casualidades, claro. Se alinearon los astros, diría alguno. No, exacto. Predicción de futuro. Tenemos un astrónomo aquí. Claro, Sí, por sí. eso lo es. Oye, a propósito, ¿no te presentaste, José? Y bueno, ¿quién les habla? José Irich García, divulgador científico y físico. Me pueden encontrar como y José mago. Irich García. Ah, cierto. Y tenista. Hago y tenista. Y cocinero. Bueno, pero entremos de lleno a esto. Carolina, por favor, cuéntanos, ¿tú sabías que venía este ofrecimiento de pega nueva, básicamente? ¿Era algo que se había hablado? No, yo la verdad es que efectivamente fue una sorpresa, una grata sorpresa para mí, básicamente porque, bueno, yo vengo de una asociación de investigadores, de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, y venimos trabajando hace 4 años, estuvimos muy vinculados a todas las discusiones que fueron, que finalmente llevaron a la creación del Ministerio de Ciencia, y la verdad es que esta fue una grata sorpresa, oportunidad, un tremendo desafío para poder trabajar en llevar a cabo y ponerle trabajo a lo que veníamos anhelando hace tanto tiempo, digamos, no solo por AIH, sino que también desde otras organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como de alguna manera me siento honrada porque creo que este es un logro colectivo también. Así que, pero no, yo no tenía idea, ni tampoco nunca me lo imaginé, ni me lo propuse, porque mi motivación para estar en AIH era poner en valor, relevar estas disciplinas y el trabajo y el aporte que hacen. Esa era mi motivación. Y ya llegar a un puesto como este es un regalo y es una oportunidad súper desafiante, pero que me tiene muy contenta. Y es una validación súper fuerte de las disciplinas de arte y humanidades, que es como lo que está representando en AIH, básicamente. Exacto, sí. Claro. O sea, es como la oportunidad, efectivamente es una oportunidad para poder no solamente generar un mayor diálogo entre lo que son las ciencias y estas otras áreas del conocimiento, las ciencias sociales, que de hecho están dentro de las ciencias, pero sus metodologías, sus temas, sus formas de trabajo son muy distintas a las de, no sé, por las ciencias matemáticas, las ciencias naturales, y bueno, y por supuesto las humanidades y la investigación en artes, que también creo que son todas áreas relevantes para abordar distintos aspectos del desarrollo, porque el desarrollo del país no se reduce a lo económico, sino que tiene una dimensión social, cultural, política también, y que yo creo que son cuestiones que tenemos que abordar para poder alcanzar, digamos, un desarrollo integral. Sí, oye, en ese Fantástico. sentido encuentro fantástico esta dupla entre, ¿verdad?, Flavio Salazar, que viene desde el área de las ciencias biológicas, y tú, que vienes de las áreas de las ciencias sociales. Esta comunicación, ¿verdad?, esta mezcla va a ser mucho más potente y finalmente nos va a traer muchos mejores resultados a los que todavía quizás esperamos más cambio, un poco más de mejoras a la investigación en Chile. ¿Cómo ves tú que vaya a ser esa dinámica con
Sí, claro, bien íntima con el ministro y bueno, y con todo el equipo técnico que los apoye. sí, yo creo o sea, yo confío y sí, tengo toda la confianza en que va a ser una relación fluida, muy dialogante, que es lo que hasta ahora yo he aprendido, que efectivamente, y que lo que he aprendido también como con organizaciones de ciencias, que era donde yo me movía, o sea, que ese diálogo es algo que sí podemos lograr, es decir, como el respeto a la existencia de distintas metodologías, de distintas aproximaciones, y que eso es necesario. O sea, hoy día los desafíos que enfrentamos, como el cambio climático, el desarrollo tecnológico, todo eso tú no lo puedes mirar desde una sola área o disciplina. Totalmente. O sea, como te decía al principio, así como con el modelo de desarrollo que uno tiene que mirarlo desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, lo mismo ocurre con todo fenómeno. O sea, en el caso, por ejemplo, del cambio climático, implica, por supuesto, tomar medidas en relación a la contaminación, a ciertas prácticas. Justamente cuando nosotros hablamos de práctica, esas prácticas son sociales, también tienen que ver con aspectos. Exacto. ¿Cómo abordar esa relación? Es algo que nosotros podemos entender desde las ciencias sociales, también desde el arte. Oye, Carolina, tú fuiste parte del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Ciencias y, ¿verdad? Justamente en esta semana se presentó a la nueva presidenta de este consejo, que es Jimena Báez, que también es la actual presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Sí. Cuéntanos, ¿qué es esto del Consejo de la Sociedad Civil? ¿Significa que la sociedad civil interviene en el Ministerio de Ciencias? Creo, si no me equivoco, todos los ministerios o algunos tienen este Consejo de la Sociedad Civil. Y esto, o sea, no es algo solo del Ministerio de Ciencia. Y que básicamente los que participan ahí vienen de organizaciones civiles, sociales, fundaciones, etcétera. Entonces, la verdad es que este consejo, que también me parece que existía antes, pero relacionado con la NIT, si no me equivoco. Sí, me parece que estaba en relación con CONICET. Con CONICET. Con CONICET. Y, sí. Y tiene como misión justamente incorporar de alguna manera como a estas organizaciones, a los actores sociales, en observar, evaluar, opinar, entregar sus aportes respecto a las políticas que están haciendo los ministerios, en este caso el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Claro, voy a decir el Ministerio CTCI. Sí. ¿Ya? Sí, mejor, más corto, porque ustedes sabrán que a mí no me gusta obviar la palabra conocimiento del ministerio, o sea, siempre lo nombro. Bueno, pero volviendo al tema, la idea es que, que exista una participación en ese, que se genere un diálogo con estas organizaciones involucradas. Pero este consejo del ministerio es súper nuevo, se nombró si mal no recuerdo, en noviembre. Claro. En noviembre se nombró y por lo tanto nos hemos reunido, una vez, nos reunimos ahora en enero, cuando yo todavía no sabía que iba a ser subsecretaria, y claro, yo iba como representante de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Y tuvimos esa primera reunión donde nos organizamos para poder elegir a una representante presidenta del Consejo, que en este caso es Jimena Báez, y que también aprovecho de felicitarla por este nombramiento, que yo sé que lo va a hacer súper bien. Y mujeres en cargos de... Sí, eso me encanta también a mí. También fantástico que sea una representante de los investigadores de posgrado, las y los investigadores de posgrado, porque finalmente así el ministerio tiene un oído mucho más directo a los futuros investigadores de Chile. Exacto. Y claro, y entonces ahí, y bueno, y ahora como llegaron las vacaciones, me imagino que el consejo ahora se debería reunir de nuevo en marzo, pero ahí yo ya no voy a estar, y todavía estamos viendo así como muchas cosas, de quién me va a reemplazar ahí, qué sé yo, cómo se hace, porque hay muchas cosas que no sabemos cómo se hacen. Entonces, así que nada, tengo que
yo ya no voy a estar ahí, así que no alcancé a estar mucho, eso es todo lo que te puedo decir. Una pasadita nomás. Una estancia corta, claro. Claro. Para todos nuestros auditores, todas y todos nuestros auditores, ¿qué hace un subsecretario y en particular una subsecretaria del Ministerio de CTCI? Bueno, por eso yo creo que es un desafío gigante y es harto trabajo. En términos formales, yo soy jefa de servicios, ¿ya? Entonces yo me encargo, o sea, una subsecretaria o subsecretario se encarga básicamente de que los lineamientos de un ministerio realmente se lleven a cabo y se puedan ejecutar. Entonces, de alguna manera, obviamente que esto siempre es en conjunto y hay un equipo y se discute y qué sé yo, pero en el fondo mi responsabilidad es que esto funcione, que de alguna manera administro todas las divisiones que hay en el ministerio, el tema del presupuesto. Yo creo que hay, obviamente cada ministerio tiene sus distintas divisiones, pero por ejemplo en el caso del Ministerio de Ciencia de CTCI, está la división de políticas públicas, la división de ciencia y sociedad, la división de administración y finanzas, que ve el presupuesto, la división de jurídica, que es cierto, donde uno ve qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, etcétera, etcétera, que ese es un gran tema. Así que de verdad yo tengo todo un tengo que aprender una cantidad de cosas, pero eso también me tiene muy entusiasmada porque creo que efectivamente, y sobre todo a quienes estamos mucho tiempo en la academia, esto es algo que yo creo que es una experiencia que ojalá todos pudiéramos tener. Claro. Porque es lo que nos permite también vincularnos. O sea, yo no quiero decir que la academia esté desvinculada del mundo, porque no es así, ¿ya? Yo creo que toda investigación tiene su impacto. Lo que pasa es que hay algunas que tienen la investigación más aplicada tiene un impacto más directo y hay otras que tienen un impacto que podríamos llamar de segundo orden, más teórico, más a largo plazo, claro. Entonces, pero aquí es donde tú metes las manos en la masa, donde además tú puedes, y que es una cosa que a mí me interesa mucho, que es vincular la investigación con las políticas públicas y sobre todo del área de las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Claro. Entonces, esta de verdad es una tremenda oportunidad en ese sentido. Hay que recordarle a nuestros auditoras y auditores que los entes estatales solamente pueden hacer lo que la ley les permite. No es como una empresa que pueden hacer todo lo que quieran mientras la ley les diga que no. Aquí las personas que trabajan para el Estado solo pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer. Entonces funciona distinto y es mucho más restrictivo. Exacto. Carolina, hablando en la línea de lo que estabas comentando, ¿cuál es tu posición respecto a que los científicos y científicas se involucren más en política? Porque siempre hay una reticencia y puede ser por muchos motivos, que no tengo tiempo, que no me dejan por la universidad, que la ciencia no es política, no nos entendemos, también que la ciencia no es política, ¿verdad? ¿Cuál es o sea, me imagino que obviamente eres partidaria, pero ¿cuál es tu mensaje a otros científicos y científicas? Mire, yo creo que efectivamente quizás en las ciencias sociales, en las áreas de ciencias sociales, arte y humanidades, nosotros tenemos mucha más claridad de que toda acción que nosotros hacemos tiene su dimensión política, ¿ya? Sí. Uno de alguna u otra manera impacta en algo, incluso si tú no haces nada, ¿cachai? Claro, la falta de acción exacto. Es un acto político. Lo privado es político, dicen. Claro, entonces yo creo que no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿ya? No todo el mundo le tiene por qué interesar, pero sí creo que hay que tener una conciencia de que ninguna práctica del ser humano está desvinculada de la política. Entonces, y de alguna manera, sobre todo el mundo de la investigación, siempre ha tenido un cierto impacto político. O sea, las decisiones que se toman basadas en evidencia, que hoy día está que hoy día eso es tan importante, tiene un impacto político.
o las decisiones que se toman contrario a lo que dice la evidencia también, claro. Lo hemos visto mucho en la pandemia. Sí, claro, exacto. Entonces ahí yo creo que no es que todo el mundo se tenga que involucrar, pero sí efectivamente ser conscientes de que la investigación tiene una dimensión política y que esa puede ser activa, digamos, o tomar otro rumbo, pero ninguno de nosotros está alejado de la política, que es distinto de lo político y los partidos políticos, etcétera. Exacto. ¿Ya? Exactamente. Sí. Bueno, y esto, ya que no se puede conversar muy en profundidad sobre el ministerio, porque todavía no te has reunido con Flavio, digamos. Claro. Y estoy recién entrando. Claro, así que... Claro, pero queda claro, lista la posible segunda entrevista en un futuro, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Sí, de todas maneras. Sí quería hacer una pregunta, como que siento que la conversación está llevando un poco para allá, porque se ha mencionado varias veces la sociología, pero no sé si todo el mundo sabe que efectivamente estudian los sociólogos. Como que suena como estudiamos la sociedad, pero ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia con un antropólogo, un historiador, etcétera? En una encuesta en Facebook. Yo quisiera decir que de mis compañeros de colegio, bueno, compañeros y compañeras que decían voy a estudiar psicología o sociología o antropología, eran como los más hippies. Entonces, Carolina, eras tú el estereotipo. No. Sí, como súper así, súper loco, la sociedad. No, yo la verdad es que era bien nerd. Yo debo confesar que yo era bien nerd en el colegio y era, bueno, o sea, y yo tampoco tenía mucha claridad de qué era lo que quería estudiar cuando salí del colegio. De hecho, yo me metí al biólogo y yo estaba en el electivo de biología porque no sé. Yo también. También estaba en el biología. El pasado biólogo de las ciencias sociales acá en este podcast. Es verdad. Sí. Entonces, pero después y ahí es súper importante como las cosas que te marcan, porque yo tuve un profesor muy bueno de filosofía y ahí yo me encanté con esa área. Ya no me gustó más la biología, me encanté con esa área y dije, bueno, quiero estudiar algo humanista. Primero quería estudiar periodismo, quería estudiar psicología y como para psicología, yo estaba media así como probando y como para psicología no me alcanzó el puntaje, entré a sociología. Claro, pensando que yo me podía cambiar por dentro a psicología, internamente. Claro. Oye, qué buen mensaje ese, ¿eh? Sí, pero es que yo siempre digo que los cabros de esa edad no necesariamente tienen así claridad de qué es lo que quieren hacer. Entonces, o de qué significa cada carrera también. También, claro. Entonces yo dije, ya, voy a entrar a sociología porque me puedo cambiar por dentro. Pero después me di cuenta... Me aguanto un año, dijiste, exacto. Y me cambio. Y entonces... me acuerdo que a psicología en ese tiempo, no sé cómo será ahora en la Chile, era la única carrera que tú no te podías cambiar por dentro y yo no sabía. Increíble. Me encanta. Así que mejor. Claro. Y entonces después yo además tenía una beca, yo estudié con beca. Y tenía una beca y también no me podía echar ramos, nada, o sea, perdía la beca. Y sabes que como de a poco yo me fui encantando, a veces hay cosas que pasan por algún motivo. Y me acuerdo que tuve en los cursos sobre todo un curso específico de teoría que me gustó mucho. Yo antes de la teoría, me gustaba la estadística en sociología y fui ayudante de estadística y después tuve un curso de teoría y me gustó tanto ese curso que finalmente terminé siendo ayudante de ese curso y como que ahí me encanté con la sociología y los sociólogos básicamente, o sea, tú puedes hacer muchas cosas, los sociólogos
tienen muchas salidas de trabajo, digamos, laborales, aplicaciones. Entonces, claro, tú puedes, por ejemplo, dedicarte hay algunos que se dedican a lo que son los estudios más de estadística, los estudios de mercado, los estudios de públicos, y que tienen que ver más con una cosa cuantitativa, ¿no? Que ahí también, por supuesto, estudian comportamientos y qué sé yo, pero más en ese nivel. Y también Oye, está entonces lado... hay que, perdona Sí. que me interrumpa, pero hay que desmitificar entonces que una carrera de ciencias sociales no ve matemáticas. No. Porque tú me dices el ramo de estadística y... Nosotros teníamos hasta estadística Claro. 4. Cacho. Teníamos 4 estadísticas. Me Sí. hace mucho sentido. O 4. sea, yo tuve 4 matemáticas, pero yo estudié ingeniería. Claro. Entonces, no. No, nosotros Ya desmitifiquemos. desde ya. Si entran a sociología van a tener, al menos yo en ese tiempo tenía 4 estadísticas. Pero efectivamente era lo que más les contaba a mis compañeros. A mí la verdad es que no, yo me consideraba mala para las matemáticas, pero en eso no me fue mal y me gustaba. Pero claro, la mayoría entraba a sociología pensando que no iban a ver nunca más matemáticas y se dan cuenta que tenían 4 estadísticas. Pero entonces, claro, está ese lado, pero también finalmente un sociólogo, ¿de qué es lo que se preocupa? De estudiar comportamientos sociales, estructuras sociales, de entender cómo se forman y cómo se comportan los actores sociales, cómo se desarrollan los movimientos sociales también, generar categorías para poder abordar los movimientos sociales en ese caso, los actores sociales también, y digamos que quizás los que se van más hacia ese lado son más teóricos, también más cualitativos, y también, bueno, entonces yo diría como que están esas dos grandes líneas, pero hay muchas variantes de la sociología y además la sociología es muy complementaria con otras carreras, pero yo debo decir, para claridad de ustedes, que yo la verdad es que ejercí bien poco como socióloga porque después mi doctorado es en literatura. Entonces yo ejercí muy poco como socióloga. Bueno, hablando de tu literatura, ¿te puedo preguntar sobre tu proyecto de cartografía digital? Por supuesto. Claro. Que me encantó todo esto, o sea, encuentro que es una iniciativa súper buena y bueno, vi que la tenías tú con otra investigadora, donde tenían toda esta cultura digital, que en verdad encuentro que es como todo lo que es sacar el provecho de forma positiva a la tecnología. Y exacto. También hablas mucho de eso en tu proyecto, como la tecnología, la globalización en la cultura. Y te quería preguntar, como, ¿dónde tú crees que está el límite del buen uso de la tecnología? Eso es un gran tema, o sea, en el fondo es un temazo. Es decir, yo creo que yo me considero, no me considero una optimista de la tecnología, pero tampoco soy una apocalíptica de la tecnología, ¿ya? Es decir, como que la tecnología, digamos, puede ser vista como asociada a los poderes globales, a la dominación, que las tecnologías nos dominan, que las tecnologías nos vuelven tontos. Ya, a mí la verdad es que ese tipo de discursos en relación con la tecnología, tú los puedes rastrear y ver que ese tipo de cosas han aparecido con cada descubrimiento o desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad. Efectivamente. ¿Ya? Es así, Yeah. O sea, incluso si es que ya yéndome un poco a la literatura, por ejemplo, cuando con la escritura, antes de que, digamos, si entendemos la escritura como una tecnología, en la antigüedad, Platón decía que los humanos con la escritura iban a perder la memoria, que no iban, porque la oralidad era lo que te permitía transmitir las memorias, y que la escritura de alguna manera nos volvía más tontos, que no. Entonces, eso ha pasado con cada descubrimiento nuevo que genera este discurso medio apocalíptico. Entonces yo creo que, claro, la tecnología tiene su lado negativo y que yo creo que tenemos que trabajarlo y que tienen que haber regulaciones, etcétera, etcétera, pero también la tecnología tiene una potencia.
de abrirnos futuros, de abrirnos imaginación, de abrir creatividad. Y eso es lo que a mí me ha interesado trabajar en mi investigación en cultura digital. Bueno, y para las personas que nos están escuchando, entren por favor a cartografiadigital.cl, porque ahí hay archivos de literatura digital latinoamericana, y además, cierto, Carolina, donde hay diferentes técnicas, formatos, géneros, poesía, narrativa, lo que quieran encontrar. De verdad es demasiado diverso, muy completo. Exacto, y ese es un proyecto Fondesit, que de hecho justo también, como que todo vino a su tiempo. Yo justo ahora estaba terminando ese proyecto, se me acababa ahora en marzo, entonces... Todo calza, claro. Yeah. Se alinearon los astros, que eso no le vamos a hacer. Todo calza pollo. Todo calza pollo, claro. Entonces... Se te cayó el carnet. Sí. Entonces, claro, ese es un proyecto Fondesit de 4 años, donde lo que nosotros queríamos hacer, yo trabajo específicamente el campo de la literatura digital, que es un tipo de literatura que no es literatura digitalizada, sino que es el uso de la tecnología o de la programación, ¿ya? De códigos digitales para generar obras literarias que son, por ejemplo, pueden ser expandidas, hipertextuales, donde como tú tienes un párrafo y pinchas varios, y hay varios links, pinchas uno, te vas a un lado de la historia, pinchas otro, te vas a otro lado de la historia, y así se puede ramificar infinitamente. No es lineal. ¿El fanfiction estaría metido dentro de la literatura digital? También podría ser considerado un tipo de literatura digital, pero más bien desde el lado de lo que la tecnología posibilita como formación de comunidades, pero ahí la verdad es que no hay un cambio tanto de formato, mientras que en la literatura digital propiamente tal, tú ves un cambio en la forma. Es decir, es algo que tú, la mayoría de las veces, es algo que tú no podrías traspasar a un libro impreso, que solo podría existir en digital. Por ejemplo, una novela tipo videojuego. ¿Ya? Pero incluso lo último que yo estaba estudiando que me parece fascinante es la poesía o novelas escritas por inteligencia artificial. Sí, fascinante. Y ahí hay todo un tema con los derechos de autor, porque también. ¿De quién es la poesía? ¿Del algoritmo o del que creó el que hizo el algoritmo? Exacto. Okay. O sea, en el campo de la literatura se abren preguntas fundamentales. Primero, ¿qué es la literatura? ¿La literatura se reduce solo a lo escrito en el papel? ¿Se reduce solo a lo verbal? Entonces, son preguntas que nos vuelven a cosas fundamentales, ¿ya? O sea, nosotros en el campo literario, al menos con lo digital, estamos en un cambio de paradigma ahí. Y como la pandemia, ¿cierto?, nos hizo ir a la velocidad de la luz con el tema de lo digital. Exacto, como, claro. Entonces tuvieron que enchufar ahí como la gente que no sabía tanto usar quizá el Zoom o herramientas así, tuvieron que aprender un poco la fuerza. Qué interesante que las preguntas como más nucleares de las diferentes áreas son siempre preguntas tan simples que uno no puede responder, así como, ¿qué es el arte? ¿Qué es la literatura? Claro. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la masa? Como cosas que nadie sabe cómo responder. Es que por eso, porque nosotros naturalizamos una práctica. Entonces, por eso las humanidades son importantes, porque las humanidades lo que te hacen es todo el tiempo estar reflexionando sobre tu propia práctica, no solo humana, sino que también de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo los primeros congresos que yo fui y presentaba estas obras, ¿qué es lo primero que me decían a mí? Eso no es literatura. Eso es arte, eso es cualquier cosa menos literatura. Entonces ahí fue cuando yo les devolví la pregunta, bueno, ¿qué es la literatura? Si la literatura es el trabajo con el lenguaje, si la literatura es el trabajo con el lenguaje poético, aquí lo que nosotros vemos en estas obras al menos es que si bien es quizás más débil de lo que vemos en un libro, o en un poema, en una novela, lo que vemos aquí es igual hay un trabajo importante con el lenguaje verbal, con el lenguaje visual, muchas veces con el lenguaje sonoro, pero lo más relevante, que es lo que está detrás y lo que no se ve, es que hay un trabajo poético con el código de programación que también es un lenguaje. Claro. Entonces, como en muchas disciplinas como que vamos borrando los límites y las definiciones, sí. O sea, ya no es algo tan estricto de que esto
es esto, ABC, y puede ampliarse mucho más, que lo encuentro súper entretenido. Eso es lo que más me gusta a mí de este campo, digamos, de lo digital, que es como, para mí al menos, una cosa que me apasiona, porque siento que te abre un mundo, te hace preguntarte, como decía José, por cuestiones que uno nunca se pregunta, ¿qué es el arte? ¿Qué es una tecnología? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es, no sé, qué es la computación? No sé, cuestiones que uno rondan esos conceptos, pero nunca te preguntas qué es. Claro, y justamente en torno a esas cosas que uno mezcla dos cosas y no sabe definirlas, me recuerda justo un trabajo que hizo mi madre cuando todavía estaba viva, justo hoy día su aniversario de muerte, que es que ella juntó poetas y pintores chilenos, todos vivos, y les pidió un poema y les pidió una pintura y los juntó ambos en una sola imagen de poema con pintura y los puso en la parte de atrás de las micros amarillas o en las salas de espera de los hospitales. Y finalmente, ¿eso es literatura o es artes visuales? Como que es difícil definirlo, ¿no? Exacto. Qué lindo el trabajo que contaste. Claro, es que por eso yo creo que finalmente hoy día estamos avanzando mucho, y yo creo que eso es en parte también de lo que está pasando en el mundo digital, hacia un cruce entre las distintas disciplinas y también entre las distintas áreas artísticas, donde los límites entre ellas se empiezan a borrar. Es decir, yo creo que vamos avanzando cada vez más hacia una investigación más transdisciplinaria, ¿ya? Como donde no solo se cruzan distintas disciplinas, sino que de ese cruce surgen nuevas metodologías, nuevas aproximaciones, que ya tú no puedes situar en una disciplina u otra, sino que son las dos al mismo tiempo, o las tres, o las cuatro, ¿ya? Entonces, eso es lo que me parece fascinante a mí, al menos, de la cultura digital, que es lo que he investigado todo este tiempo. Muy positiva con la tecnología. Me encanta. Y con las redes sociales. ¿Qué opina de las redes sociales? Las redes sociales también tienen, por supuesto, su lado negativo, pero también todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la fake news, la cuestión de la privacidad, etcétera. Pero no olvidemos que muchos movimientos sociales y actores sociales han alcanzado visibilidad gracias a las redes sociales. El caso, por ejemplo, de las tesis, de la performance de las tesis, es paradigmático. Su viralización a nivel mundial justamente tiene que ver, y la forma en que se organizaban también, a través de WhatsApp y grupos, tiene que ver con la existencia de estas redes. Entonces, nosotros, mira, para mí lo más importante, por eso yo digo, no me considero una optimista de las redes sociales, sino que más bien una optimista de la capacidad de acción que tenemos nosotros. Nosotros no somos pasivos frente a las tecnologías, siempre podemos hacer cosas con ellas, y eso es lo que nos demuestran ciertas prácticas sociales, culturales, creativas, etcétera, etcétera. Yo había escuchado, y acá por favor desmiéntanme ustedes, que la nueva generación, en el fondo la más pequeña, las que tienen 5 años, no, ya crecieron mucho, no, ya van como en 15 años. Los Zoomers. Ya, la generación Z, que son la primera generación que no está superando intelectualmente a sus padres, porque cada generación supera en inteligencia a la generación pasada, pero la generación Z no lo está logrando, y dicen que es por la tecnología. Ahora, esto la verdad es que lo leí en una revista de ciencia de internet, pero no me pregunten cuál era. No sé si esto será real o no, pero ¿qué opinan de esa información? A ver, yo pienso que primero, de nuevo, como humanista, yo lo primero que me preguntaría es qué es lo que estamos entendiendo por inteligencia. Claro. ¿Ya? Porque las formas en que se ha entendido lo que es ser inteligente no es algo estático, varía, digamos, en la historia. O sea, por ejemplo, cuando dicen que pensemos en la televisión. La televisión también decía, hoy los niños pasan pegados a la televisión, estos niños van a ser cada vez más tontos, no leen, no. Pero eso no pasó. Lo mismo pasó con el cine.
sino que más bien lo que se generan, y de hecho hay un poema muy lindo de Gabriela Mistral, o sea, no es un poema, es un análisis, es como una cosa como en prosa de Gabriela Mistral, donde dice algo así como de que los adultos o algo así con su calva razón no logran comprender lo que significa para los jóvenes el fenómeno del cine, ¿ya? Wow. Y eso lo escribió como en los años 30. Entonces, yo no creo que sea una disminución de la inteligencia, sino en relación con las generaciones anteriores, sino que más bien es, preguntémonos efectivamente que hay cosas que se pierden, pero ¿qué cosas estamos ganando también? ¿Qué cosas se están abriendo? ¿Ya? Y yo creo que eso es lo que quizás no estamos viendo ahí. Con la televisión pasó algo similar y yo creo que la cultura de la televisión demostró que efectivamente ahí se jugaron cosas de identidad, de, no sé, también se abrieron espacios creativos, lo mismo pasó con la radio y ¿por qué no hoy día va a pasar lo mismo con la tecnología? O sea, yo la verdad es que no, te estoy hablando un poco desde lo cultural, desde lo humanístico, no tanto de lo que sería un estudio científico del cerebro que pueda comparar, ¿cachai? Claro. Yo sospecho que si es que no tenéis muy clara la fuente, quizás no es tan confiable, principalmente porque al menos históricamente siempre nos volvemos un poquito, siempre estamos un poquito mejor que la generación pasada, excepto económicamente hablando, que es donde históricamente estamos yéndonos. Hay que investigarlo. Investigarlo, exactamente. Y Carolina, tú como investigadora, y bueno, para ir un poco cerrando ya, para no extendernos tanto, pero tú como investigadora, ¿verdad? Me imagino que has estado muy al tanto de este movimiento de investigadores chilenos y chilenas de investigar es trabajar. Como decía José hace un ratito, en realidad los investigadores de posgrado investigan, ya, trabajan. Sabemos que todavía no tienen nada bien definido en el ministerio, pero ¿cuál es tu posición respecto a este movimiento y a sus demandas? Sí, o sea, yo creo que las condiciones laborales de los trabajadores, o sea, de los investigadores, que son trabajadores, de hecho, como dice investigar es trabajar, las condiciones laborales de los investigadores es una cuestión súper importante de abordar y que yo creo que tanto el ministro, con quien por supuesto, como yo me enteré recién el martes, que era su subsecretaria, tenemos que tener una larga conversación respecto a cómo se va a abordar esto, pero efectivamente yo creo que es un tema importante tanto para el ministro como para mí, y creo que ahí hay que trabajar en conjunto con los investigadores, con las universidades, con el ministerio, para poder buscar mejorar estas condiciones de trabajo. Yo creo que esa es, digamos, como les decía, una tarea que va a ser importante dentro del ministerio y en la cual esperamos contar con poder dialogar con todos los actores. Así que eso, pues, yo creo que sí, tenemos muchas cosas por hacer. Y me imagino que quizás en una próxima entrevista, como ustedes dijeron que podíamos tener, ahí podemos abordar cosas más específicas y más en detalle, digamos, como las labores que va a realizar este ministerio ahora en este nuevo periodo. Perfecto. Sí, les deseamos el mayor de los éxitos desde ya. Muchas gracias. Muchas felicidades también. Muchas gracias. Y de verdad les agradezco un montón porque como para que sepa el público, esta entrevista la teníamos agendada antes de que yo supiera que iba a ser secretaria, y yo no quise cancelarla porque para mí igual también era importante conversar con ustedes. Así que gracias. Así que estoy súper contenta de que podamos hacer esto. Y que ustedes jóvenes, porque por supuesto ustedes son 1000 veces más jóvenes que yo, que esta primera conversación sea con ustedes.
No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Totalmente. Hay la futura subsecretaria apoyando la comunicación de la ciencia es algo fantástico. Y que además los ministros... De la ciencia y el conocimiento, acuérdate, José. Por supuesto, la ciencia y el conocimiento, y la tecnología y la innovación. Y la cultura y el arte. Y el arte y las humanidades. Y la literatura. Claro. Y que sigue un poco en línea con que el futuro presidente haya presentado a sus ministros frente a un museo de historia natural, que también nos da como una esperanza a lo que puede ser el futuro del Ministerio de Ciencias, ¿no? Y que recite poemas de Jorge Tellier, o sea, también, maravilloso. Por favor, maravilloso. Esperanza. Habiendo dicho todo esto, no queda más que agradecerte con esta esperanza que nos deja a nosotros con el futuro de la tecnología también. Muchas gracias, Carolina, por esta genial participación y esta primicia. Así que nada, ¿algunas palabras finales que le quieras dedicar a tu atento público? Nada, o sea, sí, que yo sé que se viene un desafío muy grande y muy importante por delante, y que espero tener la sabiduría y espero también seguir en esta actitud de diálogo con los distintos actores que han estado involucrados, sobre todo aquellos que han estado involucrados durante tanto tiempo, para que este ministerio fuera posible. Así que muy abierta a conversar y a que avancemos en conjunto en los cambios que queremos hacer en el país. Qué bonitas palabras. Seguimos. Con eso nos despedimos de esta cápsula de podcast. No olviden escuchar la próxima cápsula, que también estaremos hablando ahí de Black Mirror, así que va a estar muy bueno. Tecnología, más tecnología. Mi favorita. Maravilloso. Y no olviden escuchar la otra cápsula de noticias, que también estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, super resistencia al COVID y otras cosas ahí que hay que estar escuchando. Así que nada, estén todos súper atentos a las próximas cápsulas. Muchísimas gracias, Carolina, y no olviden seguir a BioLolita en redes sociales, a Yelenos en redes sociales, por supuesto la futura subsecretaria la van a encontrar por todos lados, ahora con un ticket azul probablemente, y a mí, José Luis García, y nuestra querida Fundación 42. Gracias y chao. Chao. Chao.